¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saludos amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Aila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de la Guerra Franco-Prusiana, este conflicto armado bélico librado entre el Segundo Imperio Francés, encabezado por Napoleón III, y el Reino de Prusia, encabezado por Otto von Bismarck, que contaba con el sólido apoyo del Reino Alemán, que a su vez este conflicto derivaría justamente en la fundación más bien en el surgimiento del Imperio Alemán. Y esto se debió sin duda alguna al intento de Napoleón III de anexar a su imperio Luxemburgo, lo cual sin duda alguna le trajo este severo conflicto con el reino prusiano, el cual a través de Otto von Bismarck buscó de una manera asegurar los territorios del norte de Alemania, es decir, los llamados territorios del río Rin, que sin duda alguna le permitirían conformar lo que en un futuro llegaría a ser el Imperio Alemán, que sin duda alguna llegaría a ser igual de poderoso como en su momento lo fueron el Imperio de Napoleón Bonaparte, ¿sí? así como también el propio Imperio Ruso, que sería severamente derrotado en la guerra de Crimea por la alianza franco-británica y el Imperio Otomano, que a su vez sin duda alguna marcaría el fin del mencionado imperio de Europa del Este, que era el otomano. Pero como se venía diciendo estos intentos expansionistas generaban sin duda alguna esta clase de conflictos armados, y que esto sin duda alguna vino suscitándose desde la conferencia de Viena, en la cual se fijaban las diversas posiciones de cada estado una vez que se había logrado derrotar al expansionista imperio de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, vino esta ruptura de relaciones, toda vez que Francia siguió en su afán de querer seguir fijando su posición y su enorme poderío en Europa, lo cual le generó esta serie de conflictos, que de por sí basta destacar la figura principal, que como les decía, que encabezaba este segundo imperio, que era Napoleón III, que se encontraba, para empezar, incluso en un conflicto interno en su propio imperio, ¿sí? Entre los demócratas, que amenazaban con una revolución, y Napoleón III buscaba de una u otra manera poder mantener ese poderío, poder lograr finalmente anexar a su imperio Luxemburgo, ¿sí? Sin embargo, fue inminente e inevitable el conflicto con Otto von Bismarck, que sin duda alguna se enfrascarían en una guerra verdaderamente estrepitosa, en una guerra verdaderamente cruenta, que se enfrascaría en una serie de batallas, y el cual y que de hecho basta destacar que el ejército de Napoleón III hasta ese momento se destacaba como el más poderoso de Europa, no solo de Europa sino del mundo, pero su acabose, ya saben que incluso impacta en la historia de México, como lo fue en la segunda intervención francesa en nuestro país, toda vez que fue un desastre, ¿sí? Porque Estados Unidos, ¿sí?, de una u otra manera frenó el intento expansionista de Napoleón III de querer apoderarse de todo lo que era Latinoamérica. Entonces eso le acarró toda clase de conflictos, aparte de que había impuesto al emperador austriaco Maximiliano de Habsburgo, que
no logró esa aceptación, aparte de que tenía ideologías liberales, provocó que tanto los conservadores como la Iglesia Católica le voltearan la espalda. Y eso al mismo tiempo que ya las tropas prusianas de Otto von Bismarck ya prácticamente se estaban apoderando de Francia. Entonces eso obligó a Napoleón III a retirar a su ejército del territorio mexicano y de esa manera poder ir a combatir al ejército prusiano, lo cual sin duda alguna le acarrearía una dolorosa derrota en la llamada batalla de Sedan, la batalla de Sedan, en la cual Napoleón III prácticamente sería derrocado, incluso capturado, y al mismo tiempo declaraba su rendición, y lo que sin duda alguna marcó el fin del segundo imperio francés encabezado por Napoleón III, y con ello la victoria prusiana, que sin duda alguna marcó el inicio del llamado imperio alemán. Toda vez que, como les decía, el intento del imperio francés por apoderarse de Luxemburgo y por apoderarse de otros territorios, ya les mencionaba el caso de Latinoamérica, sin duda alguna le acarrearían ese severo problema, que sin duda alguna culminaría con la derrota final, o sea, la estrepitosa derrota del segundo imperio francés encabezado por Napoleón III, que de hecho había logrado un triunfo importante, ¿sí?, en la guerra austro-prusiana, en la guerra austro-prusiana, en la famosa guerra de las 7 semanas. Había logrado obtener importantes territorios. Eso sin duda alguna le había dado gran poderío y sobre todo gran popularidad, y había afianzado de hecho al ejército francés como no uno de los más poderosos, sino el más poderoso del mundo. Y por eso fue ahora sí que de escándalo que ese poderoso ejército francés de Napoleón III fuera humillado en su segunda intervención en México, ¿sí?, tanto en la batalla del 5 de mayo como en la batalla del 2 de abril, donde no solo fueron derrotados, sino que Puebla, que estaba bajo su poder, fue recuperada por el Ejército Nacional, ya entonces comandado por Porfirio Díaz. Y eso a Napoleón III no le quedó de otra más que obligar al retiro de sus tropas, porque precisaba más combatir a Otto von Bismarck, que seguir en esa inútil misión que fue de apoderarse del territorio mexicano, porque ya no era la misma sociedad mexicana que se observaba, es decir, ya no era la misma mentalidad de quienes fueron sometidos por Cortés en 1521. Esta vez los franceses lo quisieron hacer igual, pero esta vez se toparon, ahora sí que con pared. Y entonces esa inútil misión que hicieron de expandir su poderío hacia lo que es Latinoamérica, principalmente México, y de alguna provocó que comenzara la debacle del poderoso imperio de Napoleón III, que incluso su propio ejército fuera sufriendo severas bajas, ¿sí? Fue sufriendo dolorosas derrotas, de hecho, hasta la más fulminante, que fue la batalla de Sedan, en la que finalmente
Napoleón III terminaría rindiéndose y marcaría entonces el fin del segundo imperio napoleónico. Muy bien, eso es todo. Saludos. Rock Escultura. Women, I can hardly express my mixed emotion, my mental laxness.